Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Hablemos de Inversiones está de vuelta con la tercera temporada y os puedo decir que los invitados que se vienen van a ser una auténtica locura. Aprovechamos el inicio del programa para dar la bienvenida a nuestros oyentes y sobre todo daros las gracias por seguir un año más con nosotros. Nos consideramos unos privilegiados por la audiencia que tenemos todas las semanas. En cuanto a las novedades, Krevix, a ver, ¿qué nos puedes contar? Creo que tenemos al menos dos importantes. Sí, dos novedades muy importantes. La primera es que hemos reabierto las inscripciones al Club del Value, donde estamos tanto Carlos, Ayuso, Gabriel Castro y yo. Somos más de 400 personas ya y la verdad es que ahora está a un precio reducido. Son 400 euros todo el año y se queda de por vida. Y nada, los que quieran saber qué más hay en el Club del Value, pues podéis visitar la web, pero bueno, os hago una breve introducción. Pues subimos todas las semanas una tesis sobre una compañía, intentando explicar siempre a través del Discord y en la tesis que al final es con un contenido formativo para que la gente aprenda cómo realizar tesis correctamente. Hablamos también, hacemos directos semanales, cada semana uno de nosotros. A lo largo del mes pues hacemos 4 directos. Hacemos también cursos de formación, vamos subiendo cada vez más formación, ahora estamos dándole bastante caña y también estamos trayendo a gente a dar masterclass en los que, bueno, pues durante 1 o 2 horas un invitado amigo nuestro o conocido que domine mucho sobre un tema, sobre un sector y demás, pues lo estamos invitando a que venga a hablar al club sobre ello. Así que, bueno, si os queréis apuntar, aprovechar la ocasión que ahora hasta el 18 de septiembre tiene un precio reducido. Y luego hay otra novedad que, bueno, es un curso que va a dirigir Carlos Santiso en el IEB, que si quieres, Carlos, dar tú unas pinceladas sobre lo que trata. Sí, claro, por supuesto. Es un curso del que estoy muy orgulloso, la verdad, porque hemos conseguido reunir a un número de profesionales de primer nivel. Me parece un gustazo poder compartir programa con ellos. Y al final, pues, es el curso que llevo muchísimos años con él en la cabeza, el que me gustaría haber hecho a mí en su día, de haber sido posible, que creo que va a aportar muchísimo valor a todas aquellas personas que quieran aprender a valorar desde cero. Y al final, por daros una breve introducción, pues podréis encontrar a Ayuso enseñándoos a valorar y a entender el sector del shipping. Podréis encontrar a Gabriel Castro hablando sobre oil and gas, cuáles son los KPIs, cómo entender el sector, cómo valorarlo. A José Ruiz de Alda, que es otro máquina, hablando sobre materias primas. A nuestro amigo Dani Tello hablando sobre situaciones especiales. Alejandro de Oros hablando sobre invertir en Hong Kong. Yo mismo que hablaré sobre invertir en calidad. Tendremos también a Flavio de Andrómeda, que de las personas que conozco que más sabe sobre tecnología, hablando sobre tecnología, cómo entender, cómo valorar, en qué fijarse. A otro profesional de primer nivel, Jacobo, que va a hablar de real estate e infraestructuras. Y a Luis Torras, que nos va a dar un cierre de nivel con una clase sobre la importancia de la valoración. Esto será la segunda parte del curso, entender cada sector, entender cómo valorarlo, cómo debemos fijarnos en cada compañía, qué debemos de darle más importancia, porque cada sector es un mundo. Y la primera parte del curso será principios básicos de contabilidad y cómo hacer un modelo de valoración desde cero, tanto descuento de flujos como múltiplos. Por lo que os digo, pues al final el objetivo es alguien que no sepa valorar o que incluso si sepa, pues si no sabes, que aprenda y si sabe esa parte le dará menos importancia, pero sobre todo que profesionales que están todo el día entendiendo y trabajando en sectores de forma intensa,
que nos expliquen en qué se fijan, cuál es su día a día en este perfil de compañías. Y bueno, pues para mí la verdad que es un lujazo haber podido organizar eso, y además, como os indicaba Krevix, es un curso que va a ser en el IEB, que considero que es, vamos, de las instituciones de finanzas más top de España. Yo estudié allí, me parece brutal, y creo que la combinación de profesores e IEB es muy, muy buena. Y bueno, pues esas son las novedades. Hemos decidido intentar que en el IEB a todos los suscriptores del Club del Value les hiciesen un buen precio, y así ha sido. Van a tener un 30% de descuento, que no es poco. Y para todos aquellos que se inscriban en el Club del Value esta semana, si hagan también el curso del IEB, pues adicionalmente a ese 30% les haremos un descuento sobre el ya descuento que tenemos en el Club del Value de 50 euros adicionales. Por lo que, bueno, pues al final creo que queda bastante competitivo para todo aquel que quiera aprender y formarse de la mano de profesionales. Y hasta aquí esta primera introducción. Lo que nos vamos a meter ahora, bueno, pues creo que vamos a empezar con un esquema, un contexto de dónde estamos, qué ha sucedido a nivel macro, que Krevix nos das tú unas pinceladas para ubicarnos, y luego hacemos lo de siempre, que es hablar de compañías, ¿no? Sí, perfecto. Pues nada, por poner un poco al día a los oyentes que hayan estado un poco más desconectados en las vacaciones y quieran saber un poco cómo está el escenario macro un poco, pues bueno, en julio la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, subió los tipos al 2,25 los tipos de interés al 2,25. Se espera que posiblemente vuelvan a subir 75 puntos básicos hasta llevarlos al 3% en la siguiente reunión. Hay gente que piensa que pues son 50 puntos básicos. Bueno, ahí está un poco el mercado. Mucha gente también se pensaba que con esta ligera caída de la inflación que ha habido, dentro de la cual ha sido muy pequeña, pues esperaba que empezase a pivotar la Fed y un poco a alargar un poco estas subidas y no hacerlas tan fuertes de seguido, lo cual beneficiaría a las acciones más tecnológicas que, bueno, ya sabéis que cuando suben los tipos, pues al ser de larga duración sufren más y han estado sufriendo todo el año, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que ha estado ocurriendo. Por otro lado, hemos visto también el euro-dólar que ha llegado a la paridad, algo que hace unos años parecía impensable, ¿no? Que veíamos siempre en 1,20, 1,15, lo hemos llegado a ver mucho, mucho más alto. Ya está en un euro, un dólar. Justo hoy que estamos grabando esto está justo en la paridad. Así que bueno, Europa parece ser que es la más perjudicada, tanto por la crisis energética. Países como Alemania, Holanda, centro y norte de Europa están sufriendo bastante los cortes del gas ruso y siguen mirando pues nuevas formas de abastecerse, aunque con el poco plazo que tienen de aquí al invierno no hay formas, porque aunque tengas las reservas hayan aumentado, en cuanto viene el invierno las reservas vuelan y tienes que tener un flujo constante de gas, que ahora mismo pues recientemente el viernes al cierre del mercado europeo Putin anunciaba Putin, Rusia, Gazprom, podemos llamarlo todo junto, pues lo manejan todo lo mismo. Anunciaban que no, había unos problemas en el Nord Stream y no iban a suministrar nada de gas. Por lo tanto, bueno, continúa esa presión, ese tira y afloja entre Rusia y Europa. Europa, por un lado, no quiere continuar financiando a través del alto precio del gas a Rusia, financiándoles la guerra con Ucrania. Y bueno, pues hay una situación muy tensa, ¿no? El invierno se acerca, ¿no? Como decían en Juego de Tronos, y la situación en el gas es bastante peligrosa. Los mandatorios europeos han estado pensando en intervenir el mercado energético y han hecho algunas intervenciones concretas, pero aún siguen viendo qué hacer para intentar controlar los precios desorbitados del gas europeo, ¿no? Este que se mide con el TTF, que podéis seguir el índice. Pues bueno, la curva del gas europeo no pinta nada bien para los próximos años y de hecho ya hay pues muchas compañías que han comenzado a hedgearse, a cubrirse el gas a la que está muy alto y bueno, hay oportunidades también en el sector del gas. Hemos también vivido grandes subidas, en las últimas semanas grandes bajadas también en ellas por este miedo regulatorio, este miedo de que
puedan haber regulaciones muy fuertes o impuestos muy altos a las compañías de gas y de petróleo europeas y estadounidenses. Por lo tanto, bueno, la situación en el tema energético continúa muy, muy tensa. Esto está provocando pues, que la inflación en Europa no caiga a nada prácticamente. Continúa siendo una inflación muy alta y lo que se están estimando las casas de análisis para 2023 continúan siendo inflaciones muy, muy altas. Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué queda. También, bueno, pues como al mismo tiempo todo esto también va ligado, Europa comienza a subir tipos de interés, el Euribor comienza a repuntar y vemos también pues, las hipotecas y demás, que es al final lo que la gente más de a pie se fija, cómo ya empiezan a subir los tipos rápidamente, ¿no? Lo que hace unos años, hace un año a lo mejor estabas cerrando una hipoteca tipo fijo al 1,50, ahora ya te están ofreciendo un 2,50, un 3%. Entonces, pues vemos que cada vez va todo a peor en este sentido. El crédito se está empezando a cerrar y los tipos que están pidiendo cada vez son más altos. Entonces, pues bueno, como una breve... He intentado ser lo más breve posible a nivel macro de cómo está la situación ahora que volvemos de vacaciones. Y si queréis nos ponemos ya a mirar, a hacer un poco de actualización de empresas que seguimos y que pueden ser interesantes, sobre todo también a nivel macro, ¿no? De qué ocurre en las empresas retail, en las empresas pues, de coches de segunda mano, que se mide muy bien en la inflación también, ¿no? Al no haber stock de coches, como los coches de segunda mano han aumentado mucho y demás. Yo creo que podemos ir empezando por estos temas. Así que, Carlos, todo tuyo. Pues sí, vamos con ello. De la gran introducción de macro que has hecho, para poner todo en contexto, destacar que el eurodólar creo que va en favor del dólar 15% así, que luego parece que la renta variable apenas ha caído gracias al efecto del dólar, pero la realidad es que el S&P 500 debe ir en menos 17 year to date. O sea, al final los americanos tienen una visión bastante diferente a la que tenemos los europeos, que somos muy, muy fans de invertir en Estados Unidos. Y sobre compañías, bueno, pues yo tengo un plan en la cabeza, llevo todo el verano actualizando modelos, revisando riesgos, hablando con las compañías. No he mirado prácticamente ninguna compañía nueva, me he centrado sobre todo en analizar compañías que tenemos ya en carteras, profundizar mucho más, potenciales riesgos sobre todo nos hemos centrado, oportunidades, afinar los modelos para concentrar en aquellas que creemos que pueden ser grandes oportunidades a largo plazo y bueno, pues hemos sacado bastante cosas interesantes de todos estos análisis. Comentabas tú al principio sobre los préstamos a vehículos de segunda mano, que puede ser un buen indicador de la economía. Bueno, pues al final los préstamos de coches de segunda mano es más cercano al consumo discrecional y por lo tanto se deja de pagar bastante antes que, por ejemplo, una hipoteca. Digamos que es un indicador más adelantado. Y tenemos ahora mismo las tasas de impago, las delinquency rates máximos desde 2018, 2019 y subiendo con fuerza, la verdad. Ahí, pues nosotros tenemos dos compañías, una es Sanju, que mucha gente la conocerá por Alejandro Estebanaz, también la llevan en Oros. Bueno, es una gran compañía, una small cap. Y CarMax, que es otra gran compañía, la llevan, si no me equivoco, la siguen llevando en Giverny Capital, Rochon, que para mí es uno de los mejores gestores del mundo, prácticamente duplica la rentabilidad del benchmark en los últimos 20 años. Y bueno, para el que no lo sepa, que supongo que muchos que nos escucháis sabréis a qué se dedica, CarMax se dedica a la venta de vehículos de segunda mano, es el líder en Estados Unidos. Que ser el líder no conlleva demasiado, tiene una cuota del mercado del 3,5 y espera tener una cuota del 4, tampoco es una gran cuota, pero es algo positivo porque es un mercado tremendamente fragmentado donde hay mucha posibilidad de crecer y de consolidar, ¿no? Y en el caso de CarMax, pues está la venta de vehículos de segunda mano, es un sitio fiable para comprar un vehículo, la verdad, muy diferente a cómo se gestiona aquí en España. Puedes comprar el vehículo con la seguridad de que no te van a estafar ni desde el punto de vista del precio ni desde el punto de vista del estado del vehículo.
como resumen. Y luego, por otro lado, CarMax tiene una parte muy importante, y cuando digo muy importante creo que es el 40% de su beneficio operativo. Menos del 40% no es, que es la financiación de ese vehículo. Por un lado lo vende y por otro lado, en gran parte de los casos, lo financia. Y bueno, pues recalcar para aquellas personas que le guste este tipo de compañías, que la verdad que son compañías que lo hacen bien a largo plazo y que funcionan bien y que son mucho más resilientes que las compañías de ventas de coches de primera mano, cómo funciona, por ejemplo, la parte financiera de CarMax, que es muy peculiar. Por ejemplo, imaginemos que alguien quiere comprar un coche, ¿no? Pues entonces se acuerda con CarMax la venta de un coche a un cliente a un precio de $15,000. El cliente le dice que va a financiar ese coche y entonces le pide a CarMax financiación. Vale, pues CarMax, a través de su división financiera, que se llama CAF, le ofrece financiarse. Y CarMax, en este caso, pues está actuando como un banco. Por un lado, se formaliza la venta, que son, imaginaros que el coche son $15,000, como decía. Bueno, pues se formaliza la venta, ingresos 15,000, pero realmente se cobra cero, porque es un coche que está financiado. Entonces, CarMax lo que hace es tener en su activo la deuda del cliente, como un auto loans receivable. Y en el activo se incrementa en 15,000, pero realmente no entra esa caja. Como CarMax no quiere esperar a cobrar la deuda, lo que hace, y no solo CarMax, también otras compañías de venta de coches de segunda mano que tienen financieras, tituliza el derecho de cobro. Y para esto crea una SPV, que son sociedades que no tienen ningún tipo de relación con la sociedad matriz, en este caso con CarMax, que salen fuera para lo bueno y para lo malo. O sea, son sociedades independientes cuyos riesgos son independientes, en este caso de CarMax. Y esas SPV se endeuda y con el dinero obtenido, la SPV compra a CarMax los derechos de cobro, es decir, le paga a CarMax. CarMax, cuando vende un coche financiado, le vende esos derechos de cobro a la SPV que creó, que ya no tiene relación ninguna con CarMax, para ingresar ese dinero. Y como resultado de este proceso, que se denomina titulización, seguro que a muchos oyentes lo habrán escuchado alguna vez, CarMax, como he dicho, cobra el importe del coche vendido, pero a cambio se endeuda. Es la que adquiere una deuda con la SPV a cambio de haber cobrado. Entonces, por un lado tienes la financiación concedida a clientes, donde CarMax cobra intereses, y la financiación recibida en la SPV, que es CarMax quien se endeuda con la SPV, a la cual CarMax paga intereses. ¿Dónde está el negocio? La diferencia entre lo que CarMax cobra al cliente de intereses y la diferencia entre lo que CarMax paga a la SPV de intereses. Aquí está el negocio de la parte financiera, que, como os digo, es clave para entender CarMax, porque es prácticamente el 40% del beneficio operativo. Y al final la diferencia de estos dos, ajustada por posibles deterioros en los préstamos incobrables, es la contribución de la división financiera a los resultados de CarMax. Esto para que entendáis la parte más compleja de esta compañía, que es muy conocida y considero que es de calidad. Y que fue una parte donde profundizamos porque, como os digo, la parte de vehículos de segunda mano, de préstamos, va muy vinculada al ciclo. Nos daba un poco de miedo lo que podía pasar en la parte financiera con esos préstamos. Entonces estuvimos ahí profundizando bastante. Y la conclusión a la que llegamos fue de reducir en CarMax y mantener en Sanju. Considero que el precio de Sanju es bastante más atractivo. Tiene riesgos parecidos a los de CarMax, pero a un precio considerablemente más barato. Entonces, bueno, y como update para todas aquellas personas que sigáis CarMax, pues al final lo que está sucediendo en este mercado es que se nota mucho la presión de la inflación y la falta de inventarios, como los precios de los vehículos de segunda mano se han ido a las nubes, fruto de que es muy difícil comprar un coche nuevo, los plazos que hay son súper largos porque hay escasez de componentes electrónicos y de chips, entonces les cuesta mucho tener la oferta de vehículos de primera mano. Eso ha empujado mucho la demanda de coches de segunda mano ya desde hace años y ahora vivimos en un momento donde hay una evidente falta de inventarios y ahora mismo
también una menor demanda, porque al final los salarios de los ciudadanos no suben con la inflación, por lo cual tienen menor poder adquisitivo. Hay un fin del estímulo fiscal en Estados Unidos, como muchos sabréis, daban literalmente cheques a los hogares y ahora ya no. Retraso en las devoluciones fiscales, menor confianza del consumidor dado el entorno recesivo o prerrecesivo. Y aún así, pues los fundamentales de los coches de segunda mano sostienen los precios, pues por los inventarios que siguen siendo escasos y porque las compañías de alquiler han empezado a participar también en subastas de coches usados, bueno, que hay bastantes cosillas. Y como últimos matices, pues que las ventas orgánicas like for like de este sector pues tienen una beta de 3 frente al PIB de Estados Unidos, son bastante sensibles al ciclo, como podéis anticipar por el modelo de negocio que es. Y el enfoque de CarMax es muy diferente al de los competidores y a mí personalmente me gusta. Está apostando por comprimir márgenes para poder ofrecer precios más competitivos y ganar cuota de mercado. Está buscando tener una mayor escala. Ganar escala porque se lo puede permitir. Es uno de los players más grandes y con un balance más estable. En cambio, los competidores están siguiendo una estrategia de mejorar márgenes, arriesgando cuota, que en teoría CarMax aquí es quien debería de ser el principal favorecido y, de hecho, en el propio guidance, pues sus objetivos es pasar del 3,5 al 4 de cuota de mercado. Y bueno, pues esto es un pequeño resumen de la situación en el mercado de vehículos de segunda mano, de CarMax, de cómo funciona la parte financiera en este modelo de negocio, que espero que os aporte. No sé cómo lo ves tú, Krevix. Muy, muy interesante, la verdad. Ha sido muy... Pensaba que ibas a hacer un resumen más corto. Te quería preguntar, que es una compañía que tú sigues mucho también, que es Amazon. ¿Cómo estás viendo todo este tema de que a nivel macro también lo estamos viendo en algunos competidores más retail, de pues bueno, frenar un poco la expansión de warehouse, de almacenes y demás? Y bueno, ¿y cómo estás viendo en competidores retail estos, bueno, hay problemas con los inventarios y demás, que hemos visto pues en los principales, Target, Costco y todo este tipo de compañías retail americanas? ¿Cómo has seguido un poco de cerca el tema o nos podrías decir algo? Sí, sí, o sea, lo he seguido de cerca porque tenemos una posición no demasiado grande en Amazon, creo que es un 2% ahora mismo, y desde luego, y no solo Amazon, sino también a competidores como Walmart y Target, también lo seguimos bastante de cerca. Bueno, al final, el entorno que vivimos, pues desde luego que no es el mejor para el sector. Tenemos inflación de transporte, inflación salarial, tenemos una ralentización del consumo. Bueno, son ingredientes bastante complicados, no para Amazon, sino para pues, la mayor parte del sector. Lo que he visto es que Amazon, si lo comparamos con otros grandes players como puede ser Walmart, la verdad es que la parte retail ha aguantado muy bien. Es cierto que si miramos Amazon, pues la parte retail parece un absoluto desastre y lo que sostiene todo es AWS, pero bueno, hay mucho detrás de esto. Hay uno de los planes de CAPEX más ambiciosos en la historia de la compañía y que prácticamente el CAPEX es como 5 o 6 veces el de Walmart. Los márgenes están digiriendo parte de ese CAPEX. Hay también una sobrecapacidad fruto de ese ralentizamiento en el consumo. Digamos que Amazon en el COVID yo creo que se pasó un poco de frenada a la hora de incrementar sus capacidades logísticas. Pero bueno, yo creo que todo el sector está sufriendo, todo, no solo Amazon, que al final los players más débiles van a sufrir muchísimo más y que la posición de Amazon saldrá fortalecida, porque al final Amazon no solo es la parte retail, dentro de la parte retail pues tenemos la parte de advertising que está aguantando muchísimo mejor que, por ejemplo, la parte de advertising de Google, de Facebook, pues está aguantando muchísimo mejor en un entorno complicado y también es menos disrupcionable, siempre lo digo, y depende mucho menos de terceros. A mí eso me gusta bastante. AWS todos sabemos que sigue como un tiro, por lo que no hay mucho que decir. Y sobre todo que, bueno, pues hay un plan para combatir, para sobrevivir a este entorno de la inflación, que no hay duda de que Amazon lo va a hacer.
salir fortalecida. Resaltar en la parte de Amazon que salió Dave Clark, que es el director de negocio de consumo de Amazon durante 28 años, o sea que no es una salida poco relevante, digamos. Y es muy interesante la carta, bueno, lo que nos cuenta sobre su experiencia, que es una salida suave, después de 28 años querría nuevos retos y nos habla un poco de los retos y del plan que tienen para enfrentarse a la situación inflacionaria que hay ahora mismo. Conclusión, pues los márgenes ahora mismo en la parte de retail evidentemente están sufriendo por lo que estamos comentando, es así. Se están poniendo medidas como incrementos de precios en Prime en varias áreas geográficas que van a tener una repercusión en P&L importante. La inflación en algún momento se normalizará. Todo ese CAPEX que se está digiriendo no va a ir a más, digamos que ha hecho techo. Y mi previsión, que al final esto ya sabemos cómo es, depende mucho de la macro, que es muy difícil de controlar, pero que a cierre de 2023 la parte del segmento retail ya tendrá márgenes positivos, ya en vez de generar salidas de caja, conllevará entradas de caja y la imagen que ahora mismo tiene Amazon con esa parte dando salidas de caja, márgenes negativos y demás, va a cambiar bastante. Y ya no digamos conforme sigan avanzando los años. Yo la verdad que estoy muy tranquilo. Considero que no estamos en el mejor entorno para Amazon y seguramente, y lo llevo diciendo ya más de un año, la cotización en el corto plazo no acompañe, pero a 10 años vista yo creo que el margen de seguridad a los precios actuales es bastante elevado. Sí, por comentar también que, como comentabas que había salido directivos, iba a comentar también que en Facebook también habían salido directivos durante el verano. Se había ido David Wenner, que es el CFO, bueno, no se va de la empresa, pero le pasan a ser jefe de estrategia, que muy bien aún no se sabe qué va a hacer, pero es un paso hacia atrás más que hacia adelante. Y Susan Lee, que era la antigua vicepresidente de Finance, pasa a ser la nueva CFO. Todo esto bajo mucha presión de los inversores, sobre todo por el mal asset allocation que han estado haciendo en los últimos trimestres. A ver, por una parte ellos tampoco podían pensar que la cotización iba a caer tanto, pero es una compañía, bueno, Meta Platforms, ahora vamos a llamarla con su nuevo nombre, que en el cuarto trimestre y en el tercer trimestre del 2021 habían gastado 40 billions en hacer recompras y en el último trimestre, cuando la cotización estaba en $300 más o menos, que eso serían como 18 veces EV/EBIT, pues ahora mismo que la cotización ha caído a 160 o 170 que estará, habían hecho unas recompras de 5 o 6 billions solo. Y la gente está un poco mosqueada con eso. También comentar que habían lanzado su primera emisión de deuda. Habían hecho en 4 tramos. Creo que donde más dinero habían emitido era 10 años. Y bueno, creo que habían emitido 10 billions, la primera emisión de deuda que había hecho Facebook en su historia. Y había tenido una sobresuscripción de 30 billions o así. Creo que lo que pagaban eran hablo de memoria, creo, pero era 1.5, 1.6% por encima del Gobi americano. O sea que bastante bien. Es cierto que a lo mejor pues también esa falta de a lo mejor un CFO más astuto, pues aprovechando los tipos tan baratos que han estado un año antes, 2 años antes, podrían haber aprovechado, ¿no? Han estado gastando dinero propio suyo en las recompras y en el alto CAPEX que han estado en el plan que tienen de tanto CAPEX, tanto pues para todo el tema de inteligencia artificial, metaverso, data centers, que es donde más CAPEX se va, pues bueno, un plan tan ambicioso que han tenido y que continúan teniendo, pues a lo mejor tienen que aprovechar de haber hecho alguna emisión de deuda a bastante largo plazo como han hecho ahora, aprovechando unos tipos de interés mucho, mucho más baratos. Pero bueno, tampoco son caros, son muy buenos tipos para una compañía tan grande y que genera tanta caja. Así que bueno, por comentar también Meta, que es una compañía bastante seguida.
por comentar también que yo había leído en Twitter gente que se quejaba, que si lo habían contratado mucho, había aumentado los empleados un 32%. Bueno, ya había, claro, esto es respecto al año anterior. Las contrataciones sobre todo se han estado haciendo en el área de Reality Labs para la parte pues, de AR, VR, realidad aumentada y realidad virtual, que bueno, pues sí que se necesitan bastante expertise. Y bueno, continuar también en la mejora del algoritmo para parchear la parte de IDFA, ¿no? La normativa de Apple que tanto les ha perjudicado al ROI de la compañía. Y bueno, pues eso, pues en los últimos resultados pues tuvo una caída del margen operativo bastante grande, pasa del 40 y pico por ciento al 29 respecto al año anterior, pues principalmente pues por el mayor impacto de IDFA y de los altos gastos que están haciendo en data centers y demás. Así que bueno, es una compañía también bastante interesante que ha sufrido mucho. Yo creo que está barata, la verdad. Es verdad que tiene riesgos, tiene tanto la parte del asset allocation, de que, bueno, pese a que generan mucha caja, hay una parte pues, que se va en stock-based compensation, en SBCs. Otra parte que va dirigida al alto CAPEX que la compañía está en pleno auge para desarrollar data centers por todo el mundo que está creando. Y bueno, el CAPEX creo que ellos decían que se iba a reducir un poquito, pero muy ligeramente. Creo que en lo que llevamos de año llevaban 12-13 billions y la idea era que acabar el año en torno a 30-35 billions. O sea que aún queda duplicar ese CAPEX que llevan gastado hasta ahora. Y bueno, entonces, pues bueno, la generación de caja pues se había reducido el free cash flow y bueno, pues algunos inversores están un poco más nerviosos con esos temas. Y así que, bueno, esos son un poco los temas que tiene. También tiene el tema de la competencia de TikTok, que alguna vez hemos hablado también en el podcast de cómo TikTok está captando mucho a la gente joven. Pues bueno, este trabajo están haciendo en el algoritmo, en la mejora de Reels, en mejorar la monetización de Reels, que es la competencia con la que Instagram ataca a TikTok, pues es importante también y sobre todo también veíamos las primeras pruebas en WhatsApp Business de hacer compras online, contactando directamente tú en WhatsApp con la aplicación que tenga la compañía instalada en su WhatsApp, pues hacer una compra online, ¿no? Directamente hablando por WhatsApp. Así que bueno, cosas interesantes que comienzan a monetizar algunos temas que tenían pendientes, aún están lejos de ser un segmento relevante para los revenues, pero bueno, sí que es verdad que la compañía está haciendo cosas, pero que como tú comentas también, al igual que la mayoría de compañías en el mundo, la situación macro tiene una gran incertidumbre y tienen que estar con pies de plomo. Sin duda. Krevix, y algo que seguro que están nuestros oyentes ansiosos de escuchar, un update sobre Embracer y el sector de gaming, que bueno, han pasado bastantes cosas este verano y cómo ves las cosas. Vale, pues Embracer, luces y sombras. Antes de empezar con Embracer, si quieres, puedo hacer un repaso a lo que ha pasado en general en el sector. Han habido bastantes adquisiciones y rumores de adquisiciones. Primero, Tencent, gigante asiático, buscaba adquirir un stake en Ubisoft. Para ello, pues Ubisoft es una compañía controlada por la familia principalmente, de la familia Guillemot. Y bueno, pues saltaron los rumores, enseguida las acciones. Es la compañía de gaming posiblemente de los grandes publishers más barata. Así que bueno, enseguida pues las acciones rebotaron, hubo un poco de movimiento, también en consecuencia de las acciones de Guillemot, que es la compañía de hardware, de periféricos, de simulación, que está controlada también por la familia Guillemot, pues porque tienen un stake de Ubisoft. Entonces, pues bueno, esos rumores han quedado en nada de momento, no sabemos si Tencent continúa con ello. Sí que es verdad que Tencent no ha estado quieto. Junto con Sony han comprado el 31% de From Software, que son los creadores de Elden Ring y Dark Souls. Tenían ya un stake y lo han ampliado. Luego también la semana pasada saltaron rumores de que Amazon iba a hacer una oferta por Electronic Arts, que también pues algo muy, muy grande en este caso. Electronic Arts, que bueno, pues ya sabéis, creadores de publishers de FIFA, de
del NBA, de todos los juegos de deportes, del Madden, etcétera. Tienen un montón de juegos de deportes, del Fórmula 1, que de hecho está siendo uno de los mejores juegos del año en ventas. Así que, bueno, la verdad es que está muy caliente el mercado. También ver que los stocks de PlayStation 5 por el tema logístico Xbox han mejorado bastante. Ya la verdad es que se pueden adquirir las consolas. Es verdad que en algunos sitios pues aún fallan. Han habido subidas de precio en PlayStation 5 ligeramente. Pero bueno, en general el sector está calientito, ¿vale? Después de unos años muy potentes por el COVID, estos años un poco más flojos. Es un sector que en época de recesión no se ha comportado mal, pero tampoco es que lo haya hecho muy bien. Entonces, no suele estar muy afectado como otras empresas más de consumo discrecional, pero en general, otros sectores de consumo discrecional. Pero es verdad que, bueno, pues sí que puede tener un impacto, sobre todo en las ventas. Estamos viendo en general las ventas caer ligeramente respecto a los años anteriores. Y luego, en cuanto a Embracer, pues también publicó resultados hace unas semanas, hace un mes ahora mismo más o menos, y bueno, anunciaron 6 adquisiciones, la verdad, una muy interesante, que es la compra de los derechos del Señor de los Anillos, tanto del Señor de los Anillos como del Hobbit. Con esto pues tienen los derechos pues tanto en todo el tema de merchandising, videojuegos y demás. Sí que es cierto que comentaba Lars que actualmente algunos de esos derechos o esas licencias están con otras personas, ¿vale? Por ejemplo, pues hace 2 días se lanzó la serie de Amazon en la que han invertido tanto dinero del Señor de los Anillos, que pagaron 250 millones de ellos por ella. Y luego, pues bueno, han habido, por ejemplo, Electronic Arts desarrolla videojuegos del Señor de los Anillos y demás. La idea de Embracer no es quitar esas licencias ni nada. Warner Bros. También tiene licencia de TV shows. Entonces, la idea es continuar, que eso continúe igual y por otro lado sí que ir explorando nuevas vías de hacerlo. Por ejemplo, a través de la empresa de juegos de mesa que tiene, que se llama Asmodee, pues ya actualmente hacen licencias de juegos de mesa del Señor de los Anillos, pues bueno, hay sinergias en ese sentido. Y a futuro, pues continuar explorando pues de estudios de ellos, tanto trabajar en la parte de juegos móviles como en la parte de videojuegos. Luego también compraron Tripwire, que es un estudio de videojuegos estadounidense, que la verdad este es un poco más de juegos AA, más interesante en ese sentido. Son los creadores de Killing Floor, del Chivalry, de Rising Storm, de Maneater. Son juegos que tienen más de 15, 16 millones de jugadores. Entonces, pues bueno, es una compra interesante, la verdad. Todo esto, todas las compras no hicieron disclosure de los números compra a compra, pero sí que creo que salían a una media de 7 o 8 veces EV/EBIT, más o menos, lo que les iba a generar en el primer año. Entonces, pues bueno, bastante bien las compras. Compraron también una empresa pequeña sueca, especialista en temas de físicas y demás, que se llama Tuxedo Labs. Compraron Limited Run Games, que tú esa sí que la conoces, Carlos, que es de coleccionismo, Sí. sobre todo ediciones especiales, porque más que coleccionismo puro, porque la gente se queja de que hay a veces muchas copias de lo que venden muchas copias. Pues bueno, sí que hacen, es verdad, ediciones especiales de juegos más vintage y demás, pues para Nintendo Switch y demás, para consolas. Entonces, pues bueno. Y luego tuvieron como punto más negativo, el 23 de agosto se lanzó Saints Row, que era el videojuego de AAA más esperado de Embracer en este año. Y la verdad es que recibió críticas bastante duras. Había un poco de mix de críticas, la verdad, pero en general fueron malas. Creo que pusieron un Metacritic de 63 o 65. La verdad es que se esperaba mucho más. Es verdad que Saints Row no es un juego que mucha gente ha criticado como si se estuviese esperando un GTA y nunca ha ido con esa intención, pero sí que es verdad pues que tema de historia bastante mejorable y tema de bugs y demás en las primeras jornadas de lanzamiento, aunque ahora se han mejorado bastante, pues bueno, recibieron unas críticas más duras que han hecho pues posiblemente que las ventas estimadas por la compañía no hayan llegado a lo que esperaban ellos. Entonces, ellos no han hecho informe de ventas aún y creo que no lo van a hacer. Simplemente, Volition, que es la que lo desarrolla, no
No creo que lo haga, normalmente no lo ha hecho, no ha dicho nunca cuántas ventas hacen. Sí que es verdad pues que Embracer en su trimestral posiblemente sí que dé una idea de las ventas que han hecho en Q2. Y nada, pues en general, para que los oyentes lo sepan, pues se estimaban como unas ventas en torno a 2 millones y lo que en Q2 y lo que la gente está esperando en torno a 1.500.000 o por ahí. Es casi medio millón de copias que no vendes, teniendo en cuenta que el break-even del juego está en torno a 3 millones de copias para que te salga a partir de ahí rentable el desarrollo del videojuego. La gente está un poco mosca, sobre todo pues porque se había quejado, o sea, había sido un coste muy alto, habían costado 130 millones de euros hacerlo, el videojuego, 30 de ellos financiados por Epic, que para tener una exclusividad en su tienda de PC, y el resto pues te quedan 100 millones que tenías que conseguir en ventas, sobre todo pues en consola y PC, y bueno, pues son pues se queda un poco corto, digamos, para ello. Sobre todo en Q2. Luego, pues hombre, no creo que pierdan dinero con el juego, pero es cierto que para llegar a las estimaciones de EBIT por el rango alto que ellos esperaban, no creo que lleguen para 2023, para el fiscal year de 2023, que es el que acabaría el año que viene antes del verano. Entonces, posiblemente llegarán por el rango bajo medio, pero por el rango alto, pues sin un gran lanzamiento de este Saints Row no lleguen. Y sí que es verdad que por otro lado han tenido muy buena aceptación en críticas de los trailers y gameplays que han salido de Goat Simulator 3 y Dead Island 2, que son dos videojuegos bastante esperados por el público y que salen en noviembre y en febrero. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa mejorando este tema Embracer. Y nada, de gaming yo creo que nada más así relevante. Comentando los rumores de compras. Bueno, sí, también está en la parte del deal de Microsoft y Activision. Tenemos noticias, bueno, hay varios reguladores que ya se han pronunciado diciendo que no veían ningún problema en la adquisición, pero la semana pasada el regulador de Reino Unido sí que dijo que por temas de exclusividades y que pudiese ser una competencia monopolística el Game Pass de Microsoft al unirse los juegos de Blizzard, que pedía a la FDA americana que investigase la adquisición por un tema de posible monopolio, que es siempre el riesgo que hay aquí. Que por eso, bueno, pues cotiza con un descuento bastante interesante sobre el precio que quiere pagar Microsoft por Activision, que si mal no recuerdo eran $95 y está cotizando a 80. Así que bueno, yo de por ahí toda la actualización de gaming completa. Sin duda, completa. Pues muy interesante. Lo que veo es que el sector de gaming tras el COVID, los confinamientos y demás, no solo es Embracer, sino muchas otras compañías están teniendo bastantes problemas de desarrollos, ¿no? Muchos juegos no alcanzan la calidad que se esperaba. También le pasó en su día a Paradox hace no demasiados meses, con uno de los juegos más esperados que tenían y demás. ¿Está costando adaptarse a los estudios a la reapertura? Sí, eso es. De hecho, Paradox también, que lo comentas, también anunció las fechas del lanzamiento de Victoria 3 también, que es un juego bastante esperado y la verdad es que buena pinta tiene el juego también. Pero sí, en general sí. Yo creo que la vuelta, el working from home que han tenido, todo el teletrabajo, les ha costado a muchos estudios no perder calidad en los lanzamientos. Y la verdad es que lo hemos visto en Paradox, en CD Projekt, en Embracer, bueno, también lo hemos visto en algunos lanzamientos de Take-Two. Entonces, pues bueno, se nota que ha costado un poco. Y también es verdad pues que tanto esta prisa inversora también en cosa que es algo bastante artístico, digamos, ¿no? Del desarrollo de un videojuego es una parte bastante artística. Esta presión que muchas veces les meten a todos los desarrolladores por ir rápido, hace que al final ciertos juegos pues salgan no del todo como deberían, ¿no? Y las críticas pues suelen ser bastante fuertes. Ya, tiene todo el sentido, está claro. Pues muy bien, llevamos 45 minutillos, aún nos quedan 20.
¿Hay algo más de lo que nos quieras hablar que se nos haya quedado? Podemos hablar un poco sobre streaming, que es verdad que vi por ahí un gráfico del gasto que pretenden hacer las compañías, sobre todo, bueno, pues Amazon, Apple TV, Disney Plus y Netflix y HBO. Creo que el gráfico lo publicaba el Financial Times, pero vamos, si no os lo pego por ahí. Nada, pues simplemente por comentar cómo tanto HBO Max para 2023 se están esperando gastar más de 6 billions, que serían los que más dinero estarían gastando en contenido original, ¿vale? Hablo de contenido original siempre. Y luego seguido de Amazon, que en parte, pues bueno, con El Señor de los Anillos que acaba de lanzarse, y la verdad es que pese a un primer contacto un poco frío, el resto de críticas que están recibiendo están siendo bastante positivas. Es cierto pues que siempre hay mucha gente que, pues como en todo, ¿no? Cuando critican es un 0, nunca ponen un 5, siempre ponen un 0, ¿no? Es o lo amo o lo odio. Pero bueno, en general, pues el contenido seguimos viendo que sigue fuerte, en general, gasto en contenido, y los líderes pues sean HBO con más de 6 billions, casi 7 billions, Amazon con 5 billions, y luego seguido de Disney Plus, que estaría en torno a 4 billions y pico, y luego estaría Netflix y Apple TV. Apple es la que más rezagada va, a lo mejor la que más constante está haciendo el gasto, y a medida que va ganando cada vez más suscriptores, pues va aumentándolo, pero es la que más rezagada va en ese sentido, y sobre todo HBO, que, bueno, para el que no lo sepa, pues antiguamente estaba Warner Bros., que eran los dueños de HBO, y Discovery se han juntado, han hecho un merge de los más grandes del mercado americano recientemente. Y de hecho, Discovery, que era pues un servicio de streaming bastante rentable, se han juntado con el de Warner, que no estaba siendo rentable, han habido bastantes despidos, se han quedado dirigiendo todo el tema la gente de Discovery, y la verdad es que pues lo que se espera para HBO es bastante positivo. Así que bueno, van a aumentar bastante el gasto, están con el lanzamiento de la nueva serie de Juego de Tronos, que eso pues también capta mucho, es el mayor boom, ¿no?, que tienen de lanzamiento. Amazon con El Señor de los Anillos, y luego pues tenemos a Netflix, que sí que es verdad que va a recortar un poco el presupuesto, va a estar más en línea con el de 2022 en contenido original, y la idea de todos estos es cómo poco a poco están adoptando este sistema, o que quieren adoptar, más bien aún la mayoría no ha adoptado, Discovery sí que lo tiene, pero el resto de compañías lo que están buscando es ir a un sistema híbrido en el que añadir una versión de pago más reducido a cambio de anuncios, o incluso en ciertas geografías como LATAM o países de Asia donde la inflación sobre todo les ha afectado más y el poder adquisitivo se reduce más, pues irá por un sistema freemium con anuncios. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué hacen estas compañías. La verdad es que es un sector muy, muy interesante también de seguir, el del streaming. Y continuar. En tema de música no he estado tan al tanto, la verdad, con Spotify no he mirado mucho los resultados. Sé que continúan creciendo, la verdad, que iban bastante bien. Pero sí que mide los de UMG, los de Universal, que sí que fueron bastante buenos, la verdad. Pero bueno, es cierto que son sectores en los que de cómo estaban hace unos años de calientes, se han enfriado mucho en general. En las cotizaciones y demás, no es el momento en el que la gente esté buscando invertir en ellos. Que no quiere decir que no sea a lo mejor el momento de, en verdad, invertir en ellos y aguantar pues unos tiempos malos y luego volver a ellos, ¿no? O sea, luego vender o lo que sea. Pero no es el momento en el que la gente esté pensando en este tipo de compañías que queman mucha caja. Así que bueno. Pues sí, estoy viendo que la puntuación en IMDb con casi 80.000 votos del Señor de los Anillos es un fail bastante importante. O sea, es un 6,6 versus, por ejemplo, la serie más potente de HBO, que es la nueva, La Casa del Dragón, el spin-off de Game of Thrones, que tiene un 8,8. O sea, la diferencia es... Yo lo que he leído por parte de la fanbase es que, bueno, ahí hay un problema de los derechos, de lo que se puede escribir, las historias, cómo se pueden contar y demás, que la verdad que se lo puso bastante difícil a la hora de desarrollar un buen guión a Amazon, y bueno, que no hay ninguna de las partes que quede demasiado contento con, al menos creo que hay 3 capítulos, yo leí la crítica sobre los 2 primeros,
Pero bueno, veremos cómo se desarrolla más adelante. Las series tan amplias al principio pueden abrumar un poco porque hay muchas historias y demás y como que te pierdes un poco, pero conforme van sentando las bases y cogiendo fuelle, puede ponerse más interesante, a ver cómo avanza. Sí, yo estuve ayer, de hecho, empecé el primer capítulo y, bueno, empecé y acabé. Y la verdad es que a nivel cinematográfico, digamos, o sea, es de una calidad tremenda todo lo que hay, las escenas y todo eso. Sí que es verdad que el guión, pues a veces, claro, es que a lo mejor criticamos siempre todo muy, muy rápido, ¿no? Pero están creando, yo creo, como poniendo las bases para algo mucho más grande que va a durar muchas temporadas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va, ¿sabes? Porque al principio sí que es verdad que hay mucho contenido, muchos diálogos también, que llega incluso a aburrir en algunas partes un poco, pero bueno, es como un poco para introducir el universo nuevo, digamos, en el que estamos, ¿no? Que no es es el universo del Señor de los Anillos, pero son muchos, muchos años atrás. Entonces, pues bueno, todas esas introducciones y todo eso, yo al principio se hacen un poco pesadas, pero bueno, vamos a ver cómo continúa avanzando. En cambio, por ejemplo, sí que es verdad que la de Game of Thrones yo lo estoy viendo y la verdad es que muy, muy contento. La verdad, me ha gustado mucho los 2 capítulos que he visto. Me han gustado bastante. Así que bueno, vamos a ver cómo avanzan las cosas. También es verdad que están más rodados, tienen más fuelle. Después de 8 temporadas de una serie, pues hacer te resulta más sencillo, ¿no? Todo el expertise ya lo tienes. Sin duda, Game of Thrones es un cañón, genera siempre mucho interés. Bueno, pues cambiando radicalmente de tema, yo voy a hacer un update sobre una compañía que hace mucho tiempo que no hablo y que aparte es súper sencillita de actualizar. La tesis solo tiene 2 lados, no hay mucho más, que es Jungfraujoch. Para los que no lo conozcan, es uno de los principales destinos turísticos en Suiza y es uno de los picos más interesantes. Yo la descubrí analizando uno de sus competidores, Titis, que, bueno, en mi opinión tiene bastante menos calidad por el perfil de turista que acude. Es una demanda, la de Jungfrau es bastante más inelástica, con mejores márgenes, más estable y demás. Pero bueno, entenderéis que con todo lo del COVID, pues ese tipo de turismo ha sufrido bastante y sobre todo ha sufrido porque la mayor parte de los clientes de Jungfrau no son suizos. Digamos que aproximadamente un tercio de las personas que acuden de forma regular todos los años a Jungfrau en la temporada alta son suizos, pero 2/3 es turismo de larga distancia. Ellos tienen acuerdos de ventas en China con las agencias que todos los años, vamos, agotan hasta el máximo de la capacidad de Jungfrau, que es más o menos 1 millón de turistas al año. Y bueno, pues los turistas chinos en estos momentos no se están atreviendo a viajar, a hacer turismo de larga distancia y sobre todo a planificar, que es lo necesario. Entonces tenemos ahora mismo una situación donde lo que está sosteniendo las cuentas con EBITDAs positivos es el turista suizo. Está más o menos unos 360.000 de turistas en vez del millón que comentaba y mayormente suizos lo están sosteniendo. Y las previsiones es que el turismo de larga distancia se empieza a recuperar a finales de 2023, por lo que podríamos tener más o menos el nivel de turistas de 2019 en 2023, con unos márgenes más eficientes, porque lo que se está haciendo es intentar tener una empresa más eficiente desde el punto de vista operativo y se ha invertido en el proyecto más importante de la historia de la compañía y hablamos de una compañía que tiene más de, si no me equivoco, hablo de memoria, más de 50 años de historia, que es el V-Cableway. Es un proyecto de cientos de millones y esto es una small cap que capitaliza pues, menos de 500, si no recuerdo mal, que lo que permite es que haya una mayor rotación entre los clientes de Jungfrau y esa mayor rotación lo que permite a su vez es que haya un mayor número de visitantes. En vez de 1 millón, pues igual nos podemos ir a 1.100.000, 1.150.000, lo cual supone un mayor número de ingresos y sobre todo se mejore con bastante relevancia la experiencia del cliente, porque los tiempos de desplazamiento son mucho menores, son mucho más cómodos,
las esperas son mucho menores. En definitiva, vas y la experiencia cambia radicalmente por algo que funciona muchísimo mejor. Soy muy positivo, eso no existía en 2019, se inauguró de hecho durante el COVID, si no recuerdo mal, lleva algo más de un año en funcionamiento, está funcionando todo trapo. Y básicamente la tesis es que si el mundo no ha cambiado y en algún momento el turismo de larga distancia se recupera a niveles normales, a niveles normalizados, para mí la compañía pues está cotizando, considerando que se recupera en 2024, con un margen de seguridad del 50% aproximado. No llega, es un 45-46%, pero más o menos. Si hablamos de una compañía con un modelo de negocio totalmente disrupcionable, es un monopolio, con una demanda inelástica que ni siquiera en 2008 cayó, con un perfil de turista, bueno, es un turismo de lujo, y bueno, con capacidad de expansión de márgenes, que también están integrando mayor número de servicios, pues antes no distribuían el catering, antes, bueno, están intentando que sea como un servicio completo que distribuye la propia compañía, porque Jungfrau lo que se ha dedicado históricamente es principalmente al transporte. La única vía de acceso al pico de Jungfrau Hochh y los demás picos que explota es a través del ferrocarril que explota Jungfrau. Y bueno, pues lo que está haciendo es explotar nuevos negocios accesorios que integran la experiencia de los visitantes, lo cual tiene mucho sentido. Y bueno, pues una compañía que cotiza en francos suizos, que es una moneda refugio, que a día de hoy tener francos suizos en cuenta supone un coste, y si tienes Jungfrau no supone un coste, con un modelo de negocio defensivo e inelástico y pues con una visibilidad del valor terminal absoluta. A mí me gusta mucho. El update que he hecho con el management pues me ha dejado muy buen sabor de boca. Además es un management tremendamente honesto. Pues yo creo que ya con esto hay un buen update de todo. No sé si nos queda alguna cosa así. O también que nos dejen en los comentarios si quieren alguna actualización de qué ha pasado en los últimos 2 meses, 3 meses de algún sector. Pero en general la idea es volver próximamente con entrevistas y con algún preguntas y respuestas también de los oyentes, que os gusta mucho. Pues sí, así es. A los oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos en el capítulo siguiente, que ya os adelantamos que va a ser espectacular. Traemos un invitado con una rentabilidad anualizada en los últimos 15 años de, creo que era el 15-16%, que no es poca cosa. Y seguro que nos deja un capítulo, pues, como suele ser con los invitados que tenemos la suerte de traer, de un nivel altísimo. Así que eso, suscribiros, dejarnos vuestro like y nos vemos la semana que viene con un capítulo más. Hasta luego.